Martín, yo creo que muchos emprendedores sueñan con comenzar y que ser un unicornio y tú de alguna manera tienes un establo de unicornios en algún lugar de tu casa. Fueron 5 unicornios en campos diferentes y ahora sigo siendo presidente del último. ¿Cuál crees tú que es ese factor que te ha hecho poder ser exitoso, ¿no? En muchas distintas industrias. Llamémoslo obsesiones secuenciales de cosas que me interesan y que muchas veces tienen que ver con mi vida, con cosas que yo necesito. Hubo una necesidad de ser emprendedor porque no me iba nada bien tratando de conseguir un trabajo. Sé cómo se ve en 5 años. Y yo le decía, mira, mínimo como tu jefe. Esa agresividad que funciona como emprendedor no funciona como empleado. Hola, soy Andrés Moreno, el host de Éxito, el podcast donde exploramos las historias de hispanos que han alcanzado el éxito en diversos campos. A través de estas conversaciones, espero encuentres inspiración, un reflejo de tus propios sueños y una conexión con el lado más humano del éxito. Comencemos. Bueno, hoy tenemos el honor de recibir en Éxito a mi gran amigo Martín Varsavsky, un verdadero innovador, un emprendedor serial, cuya trayectoria abarca además múltiples industrias, que es algo muy interesante para conversar hoy, desde telecomunicaciones, biotecnología, movilidad, fertilidad, you name it. Es fundador de empresas pioneras como Yastel, Fon, Prelude, Overture y muchas, muchas más que van a conocer hoy. Y Martín no solamente ha revolucionado estos sectores, sino que realmente ha dejado una huella muy profunda en cada uno de ellos. Y como decía, Martín además es un gran amigo y debo decir que ha sido una gran inspiración para mí. Esas conversaciones que he tenido con él me han llevado a pensar en que uno puede comenzar más de una compañía. Así que luego de mi evolución de haber comenzado Open English, gracias a esas conversaciones también comencé empresas como Scala y Longeo. Y bueno, Martín, de verdad que es un verdadero placer contar contigo aquí hoy. Creo que va a ser una conversación muy interesante. El único reto con Martín es que acá es que nos sentamos, pues las conversaciones no son de 10 ni 20 minutos, sino siempre nos dan para muchas horas, así que vamos a ver cuánto podemos cubrir hoy. Pero bueno, va a ser muy interesante para todos escuchar de primera mano, Martín, tus experiencias, tu conocimiento y esa gran visión que te ha llevado a comenzar tantas empresas realmente extraordinarias. Así que bueno, Martín, bienvenido a Éxito y mil gracias por acompañarnos hoy. No, gracias por invitarme y encantado de charlar contigo. Bueno, Martín, solo para poner en contexto tu éxito para la audiencia que tenemos, tengo que preguntarte, ¿cuántos unicornios has comenzado o has sido parte en tu carrera? Bueno, que he fundado yo 5 y que he sido parte de bastantes más, pero solo como inversor o cosas así. Así que hablemos de mis empresas. Son 5, bien, le empecé con las telecomunicaciones, como dijiste, donde hice Viatel, luego Yastel, luego ya.com, luego Olia, que eran energías renovables, y luego Prelude o Inception, se llama la corporación, y Prelude Fertility, que es el grupo más grande de fertilidad de Estados Unidos. Tenemos clínicas por todos lados. Así que sí, fueron 5 unicornios en campos diferentes y ahora sigo siendo presidente del último. Ah, bueno, es increíble, Martín. Yo creo que muchos emprendedores sueñan con comenzar y que ser un unicornio y tú de alguna manera tienes un establo de unicornios en algún lugar de tu casa. Así que bueno, es increíble lo que has logrado y muy inspirador. Pero bueno, vamos a volver a todos esos hitos tan importantes en tu carrera. Solo quería contextualizar un poco para que todos sepan con quién estamos hablando hoy. Pero quiero volver en la máquina del tiempo a tu infancia, porque quiero comenzar por esas inspiraciones quizás tempranas de tu infancia o juventud, que quizás encendieron esa chispa del emprendimiento en ti y que nos cuentes un poco cómo fue esa vida temprana de Martín, dónde te criaste, dónde vienes y cuál fue ese primer momento cuando pensaste que quizás querías ser emprendedor. Bueno, crecí en Argentina en una época terrible, la verdad, que era la época de la dictadura militar y además la guerra era como una guerra civil, como la guerra civil española, pero no sé, 40 años más tarde, pero era algo parecido en el sentido de que estaba la izquierda, que eran asesinos, y la derecha, que eran asesinos. Es decir, había asesinos por todos lados. Así que mi colegio secundario fue una experiencia difícil, bueno, quizás parecida a la que viven los venezolanos ahora, diría yo.
en la que te tenías que escapar, esconder, que no podías decir lo que pensabas, que nunca sabías con quién tratabas. Ahora quizás para hacer una analogía contigo, Andrés, también es verdad que los que crecemos en ambientes así, llenos de riesgo, después vamos a un país como Estados Unidos y lo que los demás consideran arriesgados, a nosotros no nos parece arriesgados. Es decir, tú le dices, tú tendrías que haber visto lo que era Buenos Aires de los años 70, es decir, era muy, muy, muy arriesgado, donde corría, bueno, a mi primo lo mataron, David Barsavsky, a mi padre lo secuestró la izquierda y después casi lo mata la derecha. Nos tuvimos que escapar a Estados Unidos, el senador Moynihan de New York nos dio visas de refugiados. Entonces, la verdad que mi infancia fue muy difícil, para ser honesto, muy difícil. Pero creo que fue una escuela de riesgo, de entender el riesgo de salir vivo de situaciones en las que podría haber perdido la vida y que mi primo, que era mi mejor amigo, también la perdió y vivíamos en el mismo barrio. Entonces, fue un duro aprendizaje para lo que vino después en la vida. No, bueno, muy interesante, Martín, esa historia. Y yo, bueno, también me crié, como sabes, dando un poco de vueltas, ¿no? Nací originalmente en Venezuela. Mi padre luego trabajó en organizaciones regionales, así que vivimos un poco por todo el mundo, ¿no? 9 países diferentes. Y eso de cambiarse de país también como niño era algo retador, ¿no? Porque había que adaptarse a un nuevo idioma, a una nueva escuela, a nuevos amigos. Y siempre pienso, ¿no? Que ese factor de adversidad es algo importante cuando uno está creciendo porque te da algo que creo que es invaluable, que es la resiliencia, ¿no? Y esa habilidad de intentar no solamente una vez, sino intentar muchas veces hasta que las cosas salgan bien. Y estoy seguro que esa resiliencia ha sido un factor clave de tu éxito en todas estas industrias. E inclusive para tus hijos, quizás es una pregunta que te debes hacer, ¿no? Es ahora que uno quizás vive una vida más cómoda, ¿no? Es como cuánta adversidad uno debe como que imponer en la vida de los hijos, quizás para que tengan esa resiliencia o darles una vida más cómoda de la que quizás tú tuviste creciendo, ¿no? Así que son conversaciones que me imagino o pensamientos que quizás has tenido y que son interesantes. Pero bueno, gracias por compartir eso. Em, y bueno, y quería en ese orden de ideas, Martín, meternos un poco en el hecho de que ha fundado además empresas en muchos campos diferentes, ¿no? La biotecnología, las telecomunicaciones, la movilidad. ¿Qué te ha hecho? ¿Por qué piensas que has tratado de incursionar en áreas tan diferentes? Uno pensaría que un emprendedor, uno se hace como muy bueno en una cosa, ¿no? Y uno pasa mucho tiempo pensando en una cosa. Y entonces, ¿por qué tú decidiste incursionar en tantas industrias diferentes? Bueno, no lo decidí al mismo tiempo. Lo que hay que hacer es proyectar mi vida en el pasado. Yo vengo haciendo empresas desde los 90 hasta ahora y nunca fue al mismo tiempo. Yo tuve como mi periodo de las telecomunicaciones seguido por mi periodo de Internet, seguido por mi periodo de energías renovables, seguido por mi periodo de biotecnología. Y cada uno de esos duró, yo diría, de 6 a 12 años, ¿ok? Entonces, no es todo al mismo tiempo, porque cuando yo me meto en algo, tengo como una fase de aprendizaje. Yo, además de haber sido profesor en Columbia y en NYU, soy estudiante, soy siempre estudiante, y estoy estudiando nuevas cosas, como los últimos 2 meses que me puse a programar por primera vez en mi vida y estoy programando en Swift, en Xcode. Siempre me meto en algo nuevo, digamos, porque me interesa. Entonces yo empecé estudiando primer en NYU y creí que iba a ser médico. Entonces cuando volví a la medicina tantos años más tarde y me dediqué a la fertilidad y a la genética y a las cosas que hago ahora, no era totalmente disparatado, en el sentido que yo había estudiado 4 años Claro. de primer, nunca llegué a ser médico, también hubo como muchos años en el medio, pero debo decir que lo que estudié me sirvió muchísimo para entender de fertilidad, de medicina, de genética. Entonces hay algo ahí que parece que estoy metido en tantas cosas, pero es solo a lo largo del tiempo y metido en una a la vez. Claro, claro. Y Martín, ¿y crees que
porque hay una parte de ser exitoso en una empresa que es el conocimiento específico de la vertical, ¿no? Si te metes en un tema de fertilidad, pues hay que saber de fertilidad. Si te metes en el tema de telecomunicaciones, hay que saber de telecomunicaciones, entender el mercado, entender la competencia, entender tu diferenciación, ¿no? No es trivial meterse en un espacio nuevo. Al mismo tiempo, lo has hecho en muchos ambientes diferentes, muchas industrias diferentes. ¿Cuál crees tú que es eso, ese factor que te ha hecho poder ser exitoso, ¿no? En muchas distintas industrias, que por eso lo llevas contigo, ¿no? Realmente no cambia de compañía en compañía. ¿Qué crees que a qué debes ese éxito? Bueno, yo en general me meto a fondo en los temas. Soy como muy obsesivo, soy como un obsesivo secuencial, pero cuando estaba en telecomunicaciones me leía todo sobre las telecomunicaciones, la fibra óptica, las telecomunicaciones celulares, móviles, las del espacio, como las cosas que hace ahora Starlink. Eh, Cuando me metí en Internet en el año 2000, recién empezaba Internet, hicimos el segundo sitio más grande en español de esa época, ya.com, y también, es decir, fue como entrar en algo, estudiar cómo se hacía, estudiar todos los verticales, empezamos a hacer sitios de viajes, de citas, de e-commerce, es decir, era como el Wild West, no había nada en Internet, era una oportunidad increíble. Pero después todas estas cosas también se agotan. Llega un momento que me canso de las telecomunicaciones, me canso de consumer internet. Hay algo ahí que es difícil de explicar, que me ocurre, como que llega un momento que ya siento que, no sé bastante de eso y me da curiosidad por otra cosa. En el caso de la fertilidad, por ejemplo, yo estaba metido en las energías renovables, hicimos Eolia, la vendimos por 1.100 millones, fue un éxito, pero yo ya llevaba muchos años, de 2006 que me había metido en las energías renovables, estamos hablando ya del año 2014, 15, 16, que volví a vivir a Estados Unidos porque yo viví mi vida adulta entre Estados Unidos y España, no volví nunca a la Argentina a vivir, aunque voy frecuentemente. Y entonces tuvimos problemas nosotros, mi esposa Nina y yo, en tener hijos. Y por ejemplo, mi entrada a la fertilidad fue como paciente. Yo ya tenía 4 hijos, ahora tengo 7 hijos. Obviamente me gusta mucho ser papá. Y no podía, la segunda vez no podía, es decir, no nacían los hijos y me obsesioné con ese tema. ¿Cómo es que puedo tener más hijos? Y me puse a estudiar, a leer papers, a visitar clínicas de fertilidad en Miami, por cierto. Y cuando funcionó, cuando empecé a tener más hijos, estaba muy contento, pero me parecía que era un sector que necesitaba mucha mejora. Entonces me metí de lleno en eso. eh, digamos, es algo así, llamémoslo obsesiones secuenciales de cosas que me interesan y que muchas veces tienen que ver con mi vida, con cosas que yo necesito. Bueno, me parece muy interesante, así que yo creo que la fórmula de Martín es, bueno, tener una curiosidad por algo, usualmente por lo que veo es quizás a lo que inclusive tienes un interés personal en esa área, pero bueno, mientras que la mayoría de los seres humanos van a la clínica de fertilidad y se sienten felices con tener un hijo, Martín, bueno, tiene 7 y además de eso comienza una compañía, un unicornio nuevo en el espacio porque decide solucionar el problema, ¿no? De una manera diferente, ¿no? Yo creo que eso quizás es lo que hace a Martín tan especial. Y bueno, como dices tú, me gusta esa definición de obsesivo secuencial, ¿no? Como que vas una cosa a la vez, pero los años que te dedicas a esa industria, estás profundizando y te conozco, es interesante porque cuando uno habla con un emprendedor, a veces primerizo, son como monotemáticos, ¿no? Son personas que nada más te hablan de su empresa o su categoría. Y creo que Martín, a pesar de que ha comenzado tantas compañías y ha hecho tantas cosas, como que yo me doy cuenta de que cuando estás metido en una compañía, estás monotemático con ese tema, ¿no? Estás obsesionado con solucionar el tema de fertilidad hace algunos años y sigues en eso. Y bueno, antes era el tema de telecomunicaciones, en fin, yo creo que he visto eso en ti. Me parece muy, muy, muy interesante.
Y bueno, Martín, pasando a un tema distinto, ¿no? Quiero de vuelta volver a tus comienzos, porque yo creo que muchas de las personas que están escuchando, no, debe parecer fantástico eso de comenzar 5 unicornios, pero bueno, estamos comenzando mi primera empresa, mi primera pyme, y yo creo que para relacionarse más con tu historia, me encantaría ir quizás a tus primeros pasos como emprendedor, quizás cuando comenzaste Viatel o alguna experiencia temprana que hayas tenido. Y en ese primer emprendimiento, ¿no? Cuéntanos un poco qué recuerdas que fueron los retos para ti, ¿no? Y si pensaste que en algún momento no lo ibas a lograr, ¿no? Con esos emprendimientos tempranos. Bueno, sí que yo venía de una situación muy difícil. Mi papá se murió a los 49 años cuando yo tenía 22. Me quedé a cargo de mi madre, de mi abuela, de mi hermana, digamos, realmente no teníamos, como se dice en Argentina, un mango. Y entonces hubo una necesidad de ser emprendedor porque no me iba nada bien tratando de conseguir un trabajo. Es decir, cuando se murió mi papá, no teníamos nada de plata. eh, yo trataba de conseguir un trabajo, iba a una entrevista y me decían, ¿y usted cómo se ve en 5 años? Y yo le decía, mira, mínimo como tu jefe. Y no me tomaban, ¿no? Es decir, les parecía agresivo. Esa agresividad que funciona como emprendedor no funciona como empleado. Y la conclusión de esto, lo increíble es que yo nunca fui empleado en mi vida. Nunca tuve un trabajo en toda mi vida. Siempre trabajé en las empresas que hice yo, porque nadie me dio un trabajo, digamos. Después estoy contento que nadie me dio un trabajo, pero en ese momento realmente yo quería trabajo, pero no me podía contener. A cualquier lugar que yo iba sonaba arrogante, difícil, not a team player, y además siempre criticaba, ¿no? Yo decía, pero este banco realmente tiene que hacer esto, tiene que hacer esto, tiene que hacer esto. Ahora, puede ser que actualmente haya empleadores diferentes a los que había en los años 80, cuando yo buscaba mis primeros trabajos, pero no me tomaban. Y entonces, lo paradójico es que el mismo banco que no me dio un trabajo, me prestó los primeros 10 millones de dólares que yo usé en mi primer negocio. Mi primer negocio tuvo que ver con lo que se llama el movimiento Loft, ¿ok? El Loft Movement. Y el real estate es algo que yo siempre hice un poco de real estate en mi vida y cuando saqué dinero de las empresas de tecnología lo puse en real estate. Siempre tuve como un lado, un side car de real estate. Y entonces, este negocio, yo tenía amigos que vivían en edificios downtown, que estaban dilapidados en New York y que vivían como ocupas, o lo que en inglés se llama squatters, ¿no? Vivían sin pagar el alquiler, se metían, en una época inclusive teníamos una discoteca ilegal y, digamos, teníamos ilegal en el sentido de que no teníamos licencia y que era para amigos, llamémosla, era como un club privado. Eh, pero yo dije, no, yo quiero hacer las cosas legalmente, yo no quiero ser un squatter, yo no quiero tener una discoteca ilegal. Entonces, aunque yo tenía 24 años, me tomé a un tipo que para mí era un viejo porque tenía 32 y hicimos lobby en la ciudad de New York para una cosa que se llama rezoning, que es como cambiarle el uso a los edificios. Entonces, en esa época yo hice medio millón de pies cuadrados, 500.000 pies cuadrados, que son unos 40.000 metros cuadrados, de edificios en lo que ahora es Tribeca. ¿Qué hice? Armé grupos de inversores, que fue muy difícil, debo decir, porque no tenía nada de track record, no era nadie. Pero bueno, fui consiguiendo inversores porque les dije que Tribeca era el futuro, que Tribeca era el futuro, que sonaba absurdo, pero los que conocen Tribeca ahora se dan cuenta que Tribeca era el futuro y que ahora es uno de los barrios más caros del mundo, pero en esa época no valía nada y comprábamos edificios y los arreglábamos y así hice mi primer millón de dólares que tenía, sí, tenía 25 años. Eh,
así que tardé solo 3 años de la muerte de mi padre a que me fuera bien. Eh, pero de vuelta, después me cansé del real estate. Me parecía que eran toda la gente era como mediocre, como que no me gustaba mucho más la tecnología. Mi papá, que no lo conté, era astrofísico, un doctor de Harvard en astrofísica. Yo crecí, mi padre construyó un radiotelescopio, el radiotelescopio de La Plata en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, y yo crecí preguntándome, por ejemplo, la relación entre la temperatura y el calor, que todos creen que la temperatura y el calor están muy relacionados. Mi papá decía la temperatura y el calor no tienen nada que ver. El calor es una forma de energía y la temperatura es el estado cinético de las partículas. Y yo, digamos, así fue mi infancia. Entonces yo con eso logré, eh, no sé, logré entender más la tecnología y después los años que estudié química, física, biología, análisis matemático, entonces empecé ya a hacer negocios donde la competencia, donde yo me podía ir mejor usando mi origen, mi papá, que aunque como digo se murió cuando yo tenía 22 años, me dejó lo más, y no me dejó nada de dinero, pero me dejó más que dinero, que es una educación para poder entender, bueno, un astrofísico trata de entender el origen del universo y no hay nada más profundo que eso. Y entonces esa manera de pensar me acompañó toda mi vida en los negocios que hago, que casi todos tienen que ver con tecnologías como las cosas que trabajo ahora, el útero artificial, la robotización de los laboratorios de embriología, nuevos medicamentos para que la fertilidad dure, los tratamientos duren 3 días en vez de una semana. Todas las cosas que yo hago son muy técnicas. Yo no, hace un mes nos ganamos 10 millones de dólares. La primera vez en mi vida nos ganamos una beca de ARPA que es el ente más, llamémoslo, fronterizo de Estados Unidos. Nos ganamos 10 millones con la idea que tuve para, para frenar la menopausia, ¿no? Y estoy en la patente junto a mi socia, que es la brillante médica Dina Radenkovic, y justo a Christian Kwame, que es otra persona de Harvard. Los tres juntos hicimos esta tecnología, esta patente, y uno dice, pero qué, yo soy un experto en menopausia, y además menos siendo hombre, pero ¿por qué? Porque me pongo a estudiar las cosas y de repente se me ocurre algo de cómo frenar la menopausia, porque está basado, no quiero ahora contar toda la historia, pero quiero decir que todo esto se lo debo a mi padre, volviendo a la infancia. Esa curiosidad por tratar de entender a fondo los temas, que es siempre imposible entender nada a fondo, no se puede, todo lo que entendemos es aproximado, pero el deseo de entender es lo que me llevó a hacer todas estas cosas. Sí, seguro, Martín. Y bueno, afortunadamente la verdad es que no eras muy empleable porque eres brillante y qué bueno que te dedicaste al tema del emprendimiento. Creo que fue un mejor ROI para ti, para la sociedad. Y bueno, y gracias también por compartir la historia de tu padre. Qué pena de verdad que murió tan joven. Como esto lo hablamos, mi padre también murió hace algunos años y bueno, compartimos eso. Pero bueno, de seguro tu éxito, como tú dices, tiene mucho que ver con esa capacidad de tener curiosidad, ¿no? De las nuevas cosas que quieres conocer y de absorber conocimiento a una gran velocidad, ¿no? Creo que eso es fundamental. Y bueno, y Martín, y quiero como solo recalcar y volver a este punto de los retos, ¿no? ¿Recuerdas algún reto que hayas tenido que te haya quitado el sueño? Algo que quizás yo creo que muchos se van a relacionar. Y sé que los has tenido en tu carrera. Una vez habla con tantos éxitos que has tenido, pues sin duda esos son los headlines, ¿no? De los que se habla. Pero quizás cuéntanos de algún proyecto que no haya sido exitoso, en el que no haya funcionado y seguramente pasaste por alguna ansiedad o estrés con ese asunto. Quizás luego funcionó, no sé, pero cuéntanos sobre ese momento o esos momentos. No, hubo dos empresas que yo hice que directamente no funcionaron. En una perdí 100 millones míos y en otra perdí 20 millones un poco míos y de inversores.
La segunda fue hace relativamente poco, la primera fue en el año 2003, 2004. La primera fue la primera empresa de cloud computing de Europa. Es decir, yo era un fanático del cloud computing y decía que era absurdo tener todo en tu PC y que había que hacer cloud computing. Al principio de los 2000 la gente quería un hard drive más grande y más grande y más grande y querían tener todo en su oficina, los servidores, tener todo en su computadora. Y yo decía, pero esto es ridículo, no tiene sentido tener todo en tu computadora. Decía, te caes a la bañera con tu computadora y pierdes todo, toda la información, todo es como... y sin embargo perdimos todo el dinero ahí, perdimos toda la plata que pusimos y justo vendimos la empresa por nada y después, sí, el cloud computing explotó, pero tipo, fue el peor timing de mi vida, la idea era buenísima, el timing muy equivocado y fue una agonía, esa empresa fue una agonía, era tratar de convencer a la gente de hacer algo que ahora todos hacen. Y eso es lo peor cuando yo pienso en esa empresa, porque casi hubiera sido mejor que me hubiera enamorado de algo que no ocurrió. Entonces, por lo menos diría, bueno, me equivoqué, pero resulta que no me equivoqué, que ahora todo es cloud computing, que Amazon se duplicó su valor gracias a cloud computing y a AWS. Yo hice una especie de AWS, pero lo hice tan temprano que fracasó. Eso es uno. Y el otro fue muy recientemente, el año pasado, con la movilidad. Desde el 2000, tampoco era mi actividad principal, debo decir, porque mi actividad principal ya era la fertilidad, pero como una side activity, me puse a hacer esta empresa Gogo Network y la empresa fracasó por la tecnología, de vuelta, por la adopción. Entonces, ¿qué hacía esta empresa? Esta empresa lo que se ocupaba era de hacer deliveries de manera autónoma, con robots autónomos. De esos robots que se ven ahora todavía yendo por las calles y llevando deliveries como de Uber Eats o de comida y todo eso. Pero ¿qué pasaba? Que conseguimos los clientes, conseguimos los robots, conseguimos todo, pero perdíamos plata con cada delivery. Es decir, tratamos. Y de vuelta me pasó algo parecido como en el cloud computing. Yo estoy seguro que en los próximos 3 años va a estar lleno de empresas exitosas, como que va a salir el próximo FedEx, que va a ser un FedEx sin conductores, como ya hay un Uber sin conductores que se llama Waymo, pero yo estuve de vuelta un poco antes de tiempo. Esta vez perdimos bastante menos dinero, a 20 millones, pero bueno, he tenido estas dos empresas que salieron mal, pero creo que lo que tenían en común era eso, que estaban un poquito adelantadas, tipo 4 años adelantadas o 3 años adelantadas a su tiempo. Y Martín, ¿y cómo te tomaste el fracaso? Porque creo que claramente no paraste de innovar, no dejaste de ser emprendedor, sino que por lo que veo utilizaste eso como un trampolín hacia otras experiencias y eso no te frenó. Cuéntanos un poquito ese mindset hacia el fracaso, que creo que es tan importante, especialmente en una región como Latinoamérica, donde muchos hispanos creo que hay un poco hay algo social en el que fracasar es malo, ¿no? Yo venía de esa escuela, habiéndome criado parte en Latinoamérica y uno nunca hablaba de sus fracasos, ¿no? Porque si te iba a levantar capital a una nueva empresa, Martín, lo último que te diría, ¿no? Es contarte que mi última empresa fracasó y luego llego a Silicon Valley cuando me doy cuenta que es al revés, ¿no? Yo creo que si voy y te cuento el mejor pitch para levantar capital, probablemente es, mira, probé esta empresa, fracasé, pero aprendí esto, que es propietario, que es muy interesante y con eso quiero comenzar una nueva compañía. Creo que ese es probablemente uno de los pitch más exitosos que uno puede hacer en un lugar como Silicon Valley, donde no hay ese miedo al fracaso, donde se valora el fracaso. Entonces, cuéntanos un poco ese mindset, porque creo que es muy valioso para todos los que están escuchando, quizás han tenido algo que no ha funcionado o están en ese proceso ahora. Bueno, una manera de pensarlo sería decir que en mi vida yo a veces gano y otras aprendo, ¿no? Entonces, uno podría decir, bueno, ¿por qué? Porque se aprende mucho de los fracasos. Es Sí, decir, lo peor sería fracasar y no aprender nada, total. ¿no?
Ah, yo igual, digamos, volví a fracasar con esto de la tecnología adelantada al tiempo, porque lo hice con cloud computing y lo hice con los vehículos autónomos. Entonces no es que siempre aprendo, pero mientras tanto hice muchas otras empresas con nuevas tecnologías que fueron un gran éxito, como la adopción de las energías renovables, los paneles solares, bueno, ni que hablar toda la fertilidad, el congelamiento de ovocitos. Nosotros lo que se llama fertility preservation, fuimos los pioneros del fertility preservation. Ahora somos los proveedores número uno de fertility preservation. Cuando yo empecé con fertility preservation, nadie lo hacía, digamos, pero es muy interesante que también se parece a lo de la energía solar o a lo de los vehículos autónomos o a lo del cloud computing. Son tendencias que yo digo, ahora todas las mujeres van a congelar sus ovocitos porque no tiene sentido tener hijos a los 22, lo quieren tener entre los 35 y los 45 cuando ya un tercio no pueden. Entonces, me aferro a una idea, digo, esta idea, esto va a ser así. Pero muchas veces lo digo cuando nadie está haciendo eso, cuando nadie hacía cloud computing, cuando nadie ponía paneles solares, cuando nadie hacía fertility preservation. Entonces, yo hago estas cosas, tengo un convencimiento de que el futuro es así. Por ahora nunca me confundí con que el futuro no era así, eso es algo bueno, pero sí me confundí con el timing, como dije 2 veces. Lo que pasa es que los éxitos fueron más grandes que los fracasos, entonces el paquete total funcionó muy bien. Pero es cuando uno experimenta un fracaso, uno le viene la duda, ¿no? Uno dice, pero ¿seré yo tan bueno en pensar en el futuro? Es decir, cuando yo tuve que regalar EinsteinNet, porque la empresa de cloud computing se llamaba EinsteinNet, porque la idea era que el cerebro estaba en la red. Cuando yo tuve que regalar EinsteinNet, claro que me agarró una duda enorme sobre mi capacidad de predecir el futuro, porque el día que la vendí por 1 euro, porque estaba en Alemania, eran euros, todavía no había sido un éxito el cloud computing. Entonces me parecía como que yo había perdido la capacidad de ver el futuro y tener razón, ¿no? Es como, pero después de eso vinieron 2, 3 éxitos, siempre con la misma idea, porque todo lo que yo hago tiene que ver con imaginarme un futuro en el que me parece obvio, cuando a los demás, a algunos les parece obvio y muchos no, tratar de construir una empresa en torno a este futuro y en general me fue bien haciendo eso, pero cuando no me fue bien sí tuve momentos de duda muy grandes, especialmente en la época de Einstein, no tanto ahora con los vehículos móviles, porque medio yo lo que hice con esa empresa es me la quedé, le compré a los inversores el resto de la empresa porque la pienso abrir de vuelta porque yo pienso que los vehículos autónomos son claramente el futuro. Solo hay que ir a San Francisco y subirse a un Waymo o subirse a un Tesla en cualquier lugar de Estados Unidos. En Europa no, porque no te dejan y en otros países no hay Tesla, pero es impresionante como ya el FSD, el Full Self Driving de los Tesla funciona. Entonces, ese futuro que yo me imaginaba muchas veces sí ocurre y de ahí que me vaya bien. Bueno, Martín, y creo que acabas de dar una clave pero tan valiosa, que es que yo creo que muchas personas cuando van a buscar comenzar un negocio, están buscando la oportunidad actual, ¿no? Es como que qué hace dinero ahora, qué está funcionando ahora, dónde puedo comprar por 4 y vender por 5, ¿no? Y qué es lo que la gente está comprando ahora. Y ese no es tu metodología. Tu metodología es imaginarte el futuro, ¿no? Imaginarte, y no solamente imaginarte el futuro, sino imaginarte aquellas cosas que cuando tú veas hacia atrás, 20 años van a parecer obvias. Me gustó mucho eso, ¿no? Es como que, ¿a qué vamos a apostar? Cosas que en el futuro serán obvias. Y creo que tenemos como usuarios y como consumidores muchos insights si nos ponemos a pensar que uno puede decir, sí, definitivamente en 10 años eso va a ser obvio. Bueno, como tú dices, ¿por qué no construir una empresa alrededor de esa idea de lo que viene, ¿no? Y esas conversaciones contigo de nuevo han sido de gran inspiración para mí y me ayudaron a comenzar las empresas que yo luego comencé
También ser parte de distintos mercados ayuda, como tú dices. Si te vas a San Francisco y ves una cantidad de driverless cars, dirás, bueno, esto eventualmente llegará al resto de Estados Unidos, al resto del mundo. Eso fue un poco la tesis, por ejemplo, de Scala, ¿no? Veíamos cómo las pymes en Estados Unidos estaban digitalizadas, tenían embudos de conversión, tenían CRMs, estaban generando ingresos de manera escalable, replicable, y por qué en Latinoamérica todavía estábamos trabajando en la pizarra con un cuaderno, ¿por qué no digitalizarnos a las pymes de Latinoamérica? Eso nos dio la idea de, bueno, comenzar Scala y era un poco proyectarse al futuro de lo que seguramente será así. En 10 años las pymes de Latinoamérica seguramente estarán digitalizadas, ¿no? No van a quedarse donde están. Así que yo creo que estoy muy de acuerdo contigo en eso. Y también me pareció interesante tu comentario del timing, ¿no? Timing lo es todo. En tu caso, creo que fuiste muy bueno prediciendo el futuro, solo te adelantaste un poco. Pero bueno, creo que hay que llegarle justo al mercado cuando lo necesita. Ahora, Martín, hay algo que tú estás haciendo ahora actualmente que me parece fascinante, que uno pensaría que, bueno, ya Martín ha comenzado tantas empresas en tantas industrias, pero ahora has comenzado en la industria de la fertilidad, no has pasado a tu siguiente industria, sino que has decidido comenzar varias empresas en esa misma industria mientras todavía manejas Prelude. Así que me gustaría que me comentaras un poco y nos comentaras a todos los que escuchan un poco qué has hecho allí y cuál fue tu filosofía para empezar a ver nuevas oportunidades dentro del espacio de fertilidad, porque es muy interesante lo que has logrado. Sí, la verdad que la pasión de la fertilidad ya me está durando más años que lo que duraron las otras pasiones, De lo ¿no? normal. Más años de lo Sí. normal porque llevo ya 10 años y sigo haciendo empresas de fertilidad, entonces me quedé en este mundo. Eh, Supongo que es en parte porque nada más lindo que ayudar a la gente a hacer una familia. Es decir, nosotros ya somos responsables, hemos hecho en nuestros laboratorios a 165.000 bebés, ¿no? Entonces, tenemos en la empresa un contador de bebés, ¿no? Wow. Y uno dice, wow, 165.000 bebés, 165.000 familias, es algo que me da mucha felicidad. También me daba felicidad conectar a la gente a Internet o darle energías renovables, pero la verdad debo decir, nunca nada me dio tanta felicidad, ¿no? Entonces hay algo ahí que me alegra pensar en toda esta gente, en todos estos niños, y después como yo tengo 7 hijos, que van de 34 años a 7 años y vengo teniendo hijos hace tantos años y me encanta tener hijos y ahora tengo una nieta también, así que ya tengo todo, hijos y una nieta que acaba de nacer. Y me encanta ver a la humanidad como una cadena, ¿no? Como una cadena, es una cadena de genes, obviamente, desde las bacterias hasta nosotros, y esta cadena genética, verla en acción, dedicándome a la fertilidad. Entonces la fertilidad consiste en ayudar a tener clínica de fertilidad, eso es Inception con la clínica Prelude, tener equipos de fertilidad, eso es Overture con los robots. Hemos tenido ya bebés que nacieron hechos por un robot, que significa un robot que levanta esperma, lo mete en el ovocito, óvulo y termina siendo un embrión, que eso es algo que se hace a mano en las clínicas con bastantes posibilidades de errores. Entonces tenemos una empresa que da los servicios, una empresa que hace los equipos, una empresa que hace los medicamentos, que es Gameto, y otra que está trabajando en el útero artificial, que no es el útero, no es lo que la gente se imagina, no es una máquina en la que uno mete embriones y saca bebés, sino que es una mejor incubadora que parece un útero, en el sentido que tiene líquido amniótico artificial, cordón umbilical artificial, pero es para salvarle la vida a los bebés prematuros, para que mucha gente que pierde los bebés no los pierda, o para que los niños que están mucho tiempo en incubadoras, porque nacen pesando medio kilo y muchos o se mueren o terminan con secuelas toda la vida. Entonces nosotros estamos trabajando en hacer una mejor incubadora que se puede llamar útero artificial, pero la verdad que es una mejor incubadora. Entonces estoy dedicado a todos estos aspectos, y tiene una ventaja también hacerte experto en algo.
es interesante que mucha gente que me conoce ahora no sabe que yo antes hice todas estas otras cosas. Mucha gente ahora me conoce como un experto en fertilidad y se acabó, ¿no? Y tú, digamos, tú conoces mi historia, nos conocemos hace muchos años, me conoces desde antes que me metiera en lo de la fertilidad. Pero para mucha gente es como lo único que saben de mí y es interesante porque uno se como reinventa en un campo nuevo al punto de que la gente te hace de referente en eso. Seguro, Martín. Y gracias por describir todas las empresas que has creado ahora y que te has metido en el tema de fertilidad. Pero háblanos también un poquito del modelo que utilizaste, porque sé que algunas de ellas viven dentro de Prelude, otras de ellas están fuera de Prelude. Como que cómo te organizaste para hacer esto y cómo también lograste construir tantos equipos en paralelo que funcionan, ¿no? Y sé que parte de eso es conseguir grandes cofundadores y otras personas como Dina, ¿no? Que te acompañan en estos emprendimientos, pero cuéntanos un poco cómo ha sido ese camino y esa metodología, porque creo que aquí hiciste algo diferente en tu carrera, en el sentido que te has parado en fertilidad y has dicho que aquí hay más oportunidades que solo una, te quedaste más años en este espacio y estás como que apalancando ese conocimiento en el espacio y esa expertise que has hecho para crear más valor. Entonces cuéntanos un poco sobre eso, que creo que es fascinante realmente escucharlo. Bueno, yo creo que en el tema de la fertilidad me ayudó mucho haber estudiado premedicina hace muchos años. Eh, como me volvió el conocimiento y pude profundizar. Y no solo descubrí el tema de la fertilidad, descubrí más en general el tema de la salud de la mujer. Y vi que la salud de la mujer, que la mujer en general, no estaba tan, no era un campo tan, llamémoslo, competitivo, que lamentablemente la medicina no se dedicó históricamente a solucionar los problemas de la mujer, se dedicó más, la verdad, a solucionar los problemas de los hombres. Y entonces había una oportunidad en la salud de la mujer, como que había un montón de cosas por hacer. Y entonces me conseguí cofundadores o cofundadoras y empecé a trabajar en un campo que había mucho por hacer. Por ejemplo, en el tema concreto de la menopausia, donde nos ganamos este premio, llamémoslo, de 10 millones de dólares, concretamente uno dice, pero ¿cuál es la idea? ¿Cómo es que ARPA nos dio 10 millones para estudiar cómo parar la menopausia? Entonces, primero me dediqué a la fertilidad y ahora a la menopausia. Uno diría, bueno, ¿qué tiene que ver la fertilidad con la menopausia? Pero la verdad es que tiene muchísimo que ver, porque son los mismos ovarios que primero hacen a las mujeres infértiles y después menopáusicas. Los ovarios son el único órgano que envejece a la mitad de la vida de la mujer. Es decir, las mujeres ahora viven tipo 85 años y las mujeres ahora se pasan más tiempo menopáusicas que fértiles. Sí. Entonces, y todo es por el fallo del mismo órgano, los ovarios. Entonces yo había una tecnología nueva que se llama Induced Pluripotent Stem Cells, que había desarrollado un japonés que se ganó el premio Nobel, Yamanaka, y es una tecnología que permite desarrollar cualquier órgano a partir de células madre que se hacen de células de la piel o de cualquier célula. Entonces yo me puse a estudiar esa tecnología y vi que la gente hacía riñones, hígados, pulmones y nadie hacía ovarios, ¿no? Y dije, ¿por qué no probamos por qué hacen riñones artificiales y no hacen ovarios artificiales? Entonces es como que encontré un nicho en el que por alguna razón, que no sé bien qué es, quiero decir, yo no creo que es un prejuicio. Habrá gente que me escucha y dice, claro, hay un gran prejuicio con las mujeres y todo. Yo no soy así. Yo pienso que a veces la gente no ve toda la oportunidad. No sé cómo decir. No, yo no creo que es por prejuicio, pero creo sí que es por ignorancia, eso sí. Y entonces dije, hagamos ovarios artificiales. Entonces empezamos con el mismo proceso que otros usaban para hacer hígados y riñones. Y empezamos en Harvard haciendo los ovarios artificiales y al principio la idea era tan loca que yo creé una beca en honor de mi papá, Carlos Varsavsky. Hice la beca Carlos Varsavsky. No era un negocio esto, era una especie de moonshot, ¿ok? De hacer ovarios artificiales. No era una empresa.
Y entonces hicimos esta donación para ver si se podían hacer ovarios artificiales. Y al año y medio yo empecé a ir a Harvard a visitar a George Church, que es uno de los biólogos más conocidos del mundo y que le dimos la beca a él y a su equipo. Elegimos muy bien también a quién darle la beca y empezaron a funcionar los ovarios artificiales. Entonces, de ahí vino la próxima idea de usar los ovarios artificiales eh, para madurar ovocitos afuera del cuerpo de la mujer. Porque ahora la fertilización in vitro y el congelamiento de óvulos duran 14 días de inyecciones que se tienen que dar a la mujer. Entonces, con mi cofundadora Dina, creamos este producto Fertilo para hacer una especie de congelamiento de ovocitos y IVF que dure 3 días, lo llamamos el IVF del fin de semana o el FIV del fin de semana. Y entonces uno saca ovocitos inmaduros y lo mete en los ovarios artificiales. Y entonces estos ovocitos maduran ex vivo, que quiere decir afuera del cuerpo de la mujer. Ok, después de que hicimos esto con 700 pacientes y funcionó, y ya nos aprobaron en Japón, en Australia, y que estamos que nos aprueben en Estados Unidos en fase 3 con el FDA, vino la idea de la menopausia. Entonces, la idea de la menopausia, ¿cómo es que se me ocurrió esa idea? Como todo en la vida, nada es una idea realmente original. Siempre todas las ideas vienen de otras ideas. Entonces, de total casualidad, yo leí el caso de que había unas niñas que habían tenido cáncer. Y entonces cuando tenían cáncer, por ejemplo, a los 10 años, antes de empezar con la radiación, la quimioterapia, que las iba a dejar infértiles, les sacaban un pedazo del ovario con la esperanza de que si sobrevivían el cáncer, pudieran tener bebés Ya, más tarde en la vida. interesante. Y efectivamente muchas de estas niñas sobrevivieron y tuvieron bebés. Pero después lo interesante fue que no les vino la menopausia. Entonces yo empecé a decir, wow, los ovarios de niña le están diciendo a la señora de 45 años que es una niña y que por eso no le viene la menopausia. Porque los ovarios se lo pusieron cuando tenía 35, le pusieron un ovario de una niña de 10, ¿ok? Y de ahí vino la idea de ameno. Ameno es usar ovarios artificiales para, para encontrar una manera de engañar al reloj biológico, para que el reloj biológico crea que las mujeres son más jóvenes de lo que son y que no les venga la menopausia. Y esa es la idea por la cual nos dieron los 10 millones en ARPA. Ya, y Martín, y para cada una de estas ideas, porque son varias compañías, ¿no? Que has comenzado en el tema de fertilidad, ¿cuál es la fórmula? O sea, consigues a otro cofundador con el que desarrollas la idea y luego sé que tú transicionas a la junta, ¿no? Terminas a veces de executive chairman, pero queda el emprendedor como CEO. Cuéntanos un poquito de la mecánica, de cómo armas la compañía. Mira, en todas estas empresas la mecánica es la misma, así que aquí hay un método. El método es que yo tengo una idea, empiezo la empresa, soy CEO, y después de un año, 2 años, 3 años, en todas estas empresas de fertilidad, pero en las otras que hice antes en mi vida lo mismo. Soy siempre CEO de 1 año a 3 años, algo así. Founder, CEO, levanto el dinero, consigo algún tipo de product market fit o veo que el asunto funciona. Y ahí me consigo un cofundador o CEO. Yo siempre los llamo cofundadores porque la verdad que son ellos que después hacen la empresa mucho más grande también. Es decir, yo miro a TJ, el CEO de Inception, Claro. él hizo la empresa mucho más grande. Si yo miro a Dina, Dina hizo la empresa mucho más grande. Ahora Hans, que está en la empresa de los laboratorios, de automatización de los laboratorios, él también está haciendo una empresa mucho más grande. Entonces la verdad es que aunque llegan más tarde, son mis cofundadores porque hacen otra empresa, una empresa más grande de la que dirigía yo. O digamos, otra manera de pensarlo es que yo soy muy bueno para el 0 a 100, pero no para el 100 a 1000. Y yo sé que no soy bueno. Yo sé que cuando hay un montón de empleados ya me aburro y no me dedico con tanta pasión. Y me consigo gente que tiene esa disciplina y nos complementamos muy bien.
Ah, eso está fantástico, Martín. Y además es conocer dónde en el ciclo de la compañía uno es más fuerte y tú has conseguido un método y una fórmula que te ha funcionado sin duda, ¿no? Que ha sido la de conseguir, empezar la compañía tú como CEO, desarrollar la idea y de allí pues conseguir a un cofundador, como dices, que la manejen adelante. Y tengo que preguntarte, Martín, porque me da mucha curiosidad, ¿cómo organizas y manejas tu tiempo? Porque eso es algo que me impresiona de ti. Tienes 7 hijos. Tienes hijos de 7 a 34 años. Felicitaciones, por cierto, por la primera nieta, me parece muy emocionante. Y tienes todas estas compañías, ¿no? Que en algunas, pues eres CEO, como dices, pero en muchas otras quedas de chairman. O sea, ¿cómo haces para, si yo veo la agenda de Martín, ¿qué vería? ¿Cómo te organizas? Bueno, una de las cosas que hago es soy muy selectivo con las reuniones que hago, las cosas que hago. Y yo vivo en España, pero trabajo en Estados Unidos, pero estoy principalmente en España. Y aquí puedo hacer una vida muy positiva a nivel de mi persona porque a la mañana están todos durmiendo en Estados Unidos, digamos, donde yo tengo mi trabajo. Y entonces las mañanas desayuno con mis hijos y después hago deporte. Yo hago mucho deporte, hago tipo 12 horas por semana de deporte. Me tomo el deporte como si fuera un trabajo, digamos. Eh, a veces tengo un par de Zooms a la mañana, pero en general no. Pero sí tengo entre las 2 de la tarde y las 8 6 horas Zoom, 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 Zoom. No tengo porque estoy aquí, los otros están en el... Lo que pasa es que en Estados Unidos mis empresas están en Houston, Filadelfia, Austin, Palo Alto. Entonces, no, tampoco si yo estuviera en Estados Unidos podría estar en ninguno, no puedo estar todo el tiempo en esos lugares que están tan lejos uno de otro, ¿no? Entonces, y después viajo a Estados Unidos una semana por mes de lunes a viernes y ahí sí que trabajo todo el día y hago, cuando estoy en Estados Unidos, empiezo en el desayuno y termino después de cenar, negocio, negocio, negocios. Entonces, hago más trabajo ahí, pero esos son solo 5 días por mes. Y después el resto del mes puedo trabajar, como digo, de las 2 de la tarde a las 8. eh, a veces me toca algún Zoom con California después de cenar, digamos, o algo así, por las 9 horas de cambio que hay entre España y California. Pero tengo una vida muy organizada, bien en ese sentido, como bien, duermo bien, siempre peso lo mismo, hago mis deportes. No tengo muchos altibajos en mi vida. Y además últimamente ya cuando tengo problemas de trabajo, no me afectan para nada como me afectaban cuando tenía 30 años. Es decir, ahora ya sé que todo pasará. eh, Inclusive me ha ido muy bien con mi cartera, mis inversiones, porque en la crisis del 21, digamos, en la crisis del 2008 entré en pánico, vendí todo, me fue horrible, perdí un montón de dinero porque vendí, después no pude comprar, bueno, un desastre. En la crisis del 21 no vendí nada. Es decir, aprendí a que cuando las cosas están mal, siempre van a volver a estar bien, ¿no? Como si tú miras el Nasdaq, el golpe que se dio en el año 22, que bajó un 30%, pero en el 23 subió un 50% y este año subió un 27%. Entonces, inclusive con mis inversiones, con mi trabajo, es como que no tengo eh, no tengo esa sensación de que voy a perderlo todo, ¿no? Tengo una tranquilidad que es muy importante. No, fundamental y qué buen aprendizaje que has compartido, Martín, sobre eso y sobre mantener la calma. Yo creo que sí es cierto que con un poco más de perspectiva sobre la vida uno sabe que las cosas regresarán a la normalidad y uno puede tomar malas decisiones, ¿no? Actuando demasiado rápido, reaccionando a algo que está pasando en el momento, ¿no? Y es más, quizás allí están las grandes oportunidades de comprar más, involucrarse más en una industria porque hay que recuperarla, ¿no? Así que sin duda. Y me parece además muy interesante que te admiro mucho porque tienes una vida balanceada, tienes una vida familiar,
muy rica tienes con tus hijos, con tu esposa, tus viajes. Y además quiero recalcar algo que me parece también único de Martín, que es que Martín es un excelente amigo. O sea, Martín es alguien que siempre te escribe cuando llega a la ciudad donde tú estás, siempre está pendiente de uno. La verdad, no sé cómo hace Martín, se lo pregunté el otro día si tenía algún mecanismo Excel o algo que le recordaba de dónde estaban sus amigos en el mundo, porque no había vez que llegaba que no me llamaba, que no nos veíamos. Y eso yo creo que ha logrado que construya unas relaciones con personas de muchos años, de muchas décadas. Nosotros somos amigos de hace muchos años, por ejemplo, y construyes algo muy, muy valioso, ¿no? Y bueno, y además Martín hace también retiros, por ejemplo, en el que junta a sus amigos y a otros emprendedores en algunas de sus propiedades alrededor del mundo y hacen retiros donde son como think tanks, donde tratan temas específicos, se conocen y genera mucho valor de esa manera. Así que quiero también preguntarte sobre eso, Martín, porque creo que una vida una parte importante de tu vida, si vemos ese calendario, probablemente son tus amistades y tus relaciones. Háblanos un poco de por qué eres tan proactivo con la gente en tu vida y de dónde sale eso y si sientes que eso ha sido también parte importante de tu éxito, y no hablo de éxito monetario necesariamente, sino de tu éxito como ser humano, tener propósito, felicidad. Conversanos un poco sobre esa parte. Bueno, yo creo que la familia y los amigos es lo más importante en la vida, digamos, aunque yo esté aquí hablando de mis empresas y todo eso, yo creo que mi esposa, mis hijos y mis amigos son lo más importante en mi vida, el mundo que me rodea, el entorno que me rodea, y yo creo que nunca hay que perder el norte con lo que se trata de qué hacemos en la vida, o como dicen, en su lecho de muerte nadie está diciendo qué pena que no me pasé más días en la oficina, ¿ok? Entonces, eso está claro, cuando la gente llega al momento de su muerte y está pensando, piensa en su familia y sus amigos. Entonces hay algo ahí que uno da un trabajo a la sociedad, uno le da a la sociedad, porque crear empresas es como devolverle a la sociedad, darle trabajo a los demás. Nosotros tenemos 4.000 empleados, darle trabajo a la gente es algo que me encanta y pensar, pero cuando yo me imagino a la gente que trabaja para mí, también me la imagino con su familia y con su cosa, es decir, no solo me los imagino trabajando, ¿no? Es decir, yo digo, bueno, nosotros le damos trabajo a 4.000 personas, quizás habrá 6.000 familias o no sé cuántos tendrán familias, pero muchos. Es como parte de una comunidad, uno vive en comunidad. Ahora, con respecto a mí, yo creo que me cambió venir a vivir a España, que es un país que quizás le da menos importancia al trabajo, aunque al país le va bastante bien, y le da mucha importancia a la familia y a los amigos. Hay una cultura que se me contagió a mí muy fuerte en eso. También donde crecí yo de chico en Argentina, se le da mucha importancia a la familia y los amigos. Y también a veces me cuesta en Estados Unidos cierto tipo de relaciones en la que uno siente que son muy transaccionales y que la gente se junta solo para hacer networking y para hacer negocios y todo eso. Yo siento que puedo dividir las dos cosas y puedo tener amigos. Sí, a veces hago algún negocio con algún amigo, pero no, yo lo tengo bastante dividido, mi mundo del trabajo y mi mundo de familia y de amigos. Pero me parece muy importante y yo creo que se puede lograr trabajar con éxito. Yo no creo que a los emprendedores nos pagan por hora. Es decir, hay gente que dice, le tienes que meter horas, horas, horas. Si no le metes horas, nunca vas a tener éxito. Yo digo, bueno, la verdad que eso es una definición perfecta de un abogado. Por ejemplo, los abogados, claro que tienen que meter horas porque tienen que cobrar horas. Y ellos, si no meten horas, no cobran horas. Claro. Pero la relación que tienen los abogados con su trabajo, los emprendedores no la tenemos. Los emprendedores no trabajamos por hora. Nosotros nos pagan por salvar en los momentos extraordinarios donde a nadie se le ocurre nada, donde a todos tus empleados te vienen a ver porque dicen, ¿y ahora qué hacemos? Ese es el momento del emprendedor, no dirigir las cosas todos los días. Yo a veces veo amigos emprendedores y les digo, ¿sabes qué? Deja de hacer la mitad de lo que haces.
¿ok? Porque estás perdiendo el tiempo con cosas que pueden hacer los demás. Tú tienes que hacer solo lo que nadie sabe hacer. Por eso somos muy pocos los emprendedores y muchos los empleados. No te metas de empleado si eres emprendedor. Déjate para los momentos delicados. Y creo, Martín, que quizás el hecho de que tú te pases como de 1 a 3 años como CEO y luego transiciones a ser emprendedor de nuevo, te ha mantenido con esa hambre y ese foco en lo que importa, ¿no? Que es ese momento de creación de la compañía, encontrar product market fit, que es lo más difícil, crear la cultura de la empresa, armar el equipo. Pero ya luego las compañías, yo por ejemplo veo mi trabajo ahora en Open English, que es una compañía pues que ya tiene cierto tamaño, pues si yo veo el número de horas en Zoom que yo paso operativas versus estratégicas, me encuentro pasando muchas horas operativas, ¿no? Son weeklies con cada uno de los equipos, es revisión de métricas, es que bueno, también tiene su reto, también hay que encontrar por qué las cosas a veces mejoran o empeoran, siempre hay optimizaciones que se pueden hacer al modelo, que uno como emprendedor es bueno buscando, pero pasas a ser mucho más un tema de disciplina operativa que un tema de creación de valor extraordinario, ¿no? Que es la parte más de emprendimiento. Así que creo que allá hay quizás también un aprendizaje que hay que tomar, ¿no? De entender en lo que uno es bueno y dedicar la mayor parte del tiempo, no todo, pero la mayor parte del tiempo a eso. Me imagino que si yo viera tu Zoom y escuchara como un AI, no sé, un chatbot, tus llamadas y el chatbot le preguntara, bueno, ¿cuántas de estas llamadas fueron operativas versus estratégicas? ¿Qué dirías tú? ¿Cuál sería tu split en un país de 100% de esas dos? Bueno, cuando soy CEO, hay obviamente muchas cosas operativas. Ahora mismo soy chairman de 3 empresas. Eh, no soy CEO en el último año. Y entonces ahora las llamadas que yo hago todas tienen que ver con tomar a alguien clave en la empresa, despedir a alguien que no está funcionando en la empresa, decidir la estrategia de dónde va la empresa el año que viene, encontrar maneras nuevas de generar ventas y productos que no se le ocurren tanto al CEO por estar todo el día metido ahí, hacer deals con otras empresas, encontrar nuevos inversores, tratar con los inversores que ya tenemos, explicarles también cómo va la empresa, los desafíos que tenemos, las cosas que van bien. Ese es mi trabajo principal. Y después tengo otra cosa que hago hace muchos años, pero hace 25 años, tengo una empresa que se llama JazzYa, que viene de Yastel y Ya.com, que son 2 empresas que yo hice, que es como la madre de todas mis empresas. YaYa, Prelude nació de YaYa, Overture salió de YaYa, Gameto salió de YaYa. Todo, YaYa es una empresa de la que hago mis empresas, ¿no? Mm. También es verdad que hay algunas empresas que nadie se enteró, porque yo pienso en hacer una empresa y primero soy el único inversor y lo hago con un equipo de colaboradores, pero a veces los proyectos mueren. Cuando la gente me dice, ¿cómo te va tan bien? Hiciste, no sé, 8 empresas o 10 empresas y solo 2 salieron mal. ¿Cómo te va? ¿Cómo tienes un ratio que te va tan bien con la que te va mal? Y digo, no, porque tú no te enteraste de las que nunca saqué, Claro. las que nunca salieron de ya, ¿no? Perdón, Martín, pero eso es un venture builder como tal formal o es sencillamente como una entidad legal bajo la cual cuando se te ocurre una nueva idea empiezas a contratar gente, invertir un poco de dinero? O sea, ¿qué tan formalizada y estructurada tienes a Just Ya? Ya es una empresa que existe desde el año 2000, así que es una empresa que tiene resultados, porque además tiene las acciones de todas las otras empresas. Entonces, Ok. Ya es una verdadera empresa, pero también hay un lado de Ya que soy yo pensando en una nueva empresa, pero se podría decir venture builder, pero yo no, en el momento ese no tengo a cofundadores en ese momento. Entonces, lo que hago, por ejemplo, los últimos 2 meses, ¿ok? ¿Cómo empiezan estas cosas? Entonces, resulta que los últimos 2 meses me agarró por programar. Yo nunca había programado en mi vida y siempre había dirigido equipos de programadores, pero no había programado yo. Y yo dije, bueno, con la inteligencia artificial ahora, creo que tengo el empujón que me hace falta para aprender a programar. Y entonces llevo unas, no sé, 100 horas, 150 horas que estoy programando en Xcode y en Swift.
haciendo unas apps que se le ocurrió, bueno, no sé, nos ocurrió con mi hijo y con mis padres. Entonces estoy haciendo dos apps. Una dedicada a que los hijos hagan más deporte y están menos en el teléfono, que es el problema principal de los chicos, de más chicos míos de 7, 11, 13, 18. Y tengo otra app que estoy haciendo que es para mis padres que tienen 85, 87, no es mi padre, pero es como mi segundo padre, el marido de mi madre, que es encantador, se llama Mario. Y entonces estoy haciendo unas apps que sirven para transformar el comportamiento, digamos, para que digamos, las apps concretamente, en el caso de los chicos, convierten las calorías en screen time. Entonces ellos para usar screen time tienen que vender calorías. Y para vender calorías tienen que ganar calorías. Y para ganar calorías tienen que jugar al fútbol, ir a correr, hacer deportes. Ay, está Y, increíble, está muy bueno. y entonces estas ideas, y lo de mis padres es una idea diferente, es usar los Apple Watches, es usar los sensores del Apple Watch, ¿no? Como el Apple Watch que tengo ahora, para que yo esté conectados con ellos, para saber sus signos vitales, que están bien, porque ellos están en otros países, por ejemplo, no están donde estoy yo. Entonces me puse a hacer estas apps y me puse a programarlas yo, ¿no? Entonces, uno dice, pero eso es ridículo, si yo puedo contratar todos estos programadores, ¿para qué me voy a poner yo a hacer las apps? Programar yo con Claude, con GPT, con Gemini, con Grok y con todos los AIs. Entonces, ¿va a salir de esto una empresa? No tengo idea. Pero sí que me estoy metiendo, por lo menos para entender a programar, porque siempre sentí que no saber programar era un hándicap enorme en mi vida. Yo decía, pero no puede ser que me la paso con programadores y no sé programar yo. Y con la inteligencia artificial no es que te hace todo el programa, pero es como tener un tutor que te cuesta $20 por mes, pero está contigo las 24 horas del día, ¿no? Entonces, los últimos 2 meses me dediqué mucho a esto al punto que mi esposa me dijo, pero estás loco, estás cenando y lo único que quieres es volver a programar, como desconéctate, pero bueno, mucho de lo que yo hago en biotecnología también requiere programar, los robots, machine vision. Entonces ahora, yo no sé si estos apps van a hacer algo, van a ser empresas o qué sé yo, pero sí sé que en los últimos 2 meses, ya sea como inversor, porque yo además tengo 300 millones de fondos de venture capital y hago de inversor, como emprendedor, es muy importante saber programar. Entonces, es así, no sé, me meto en algo como lo de programar. Cuando hagamos seguramente el quinto aniversario de esta conversación, seguramente ya en ese momento, no sé, fertilidad quizás habrá quedado en el pasado y ahora serás un referente en el mundo de programación vía AI y tendrás ya varias empresas, qué sé yo. Conociéndote, así empieza Martín, ¿no? Con una idea, un pequeño proyecto, no sabía que surgían de una entidad formal como JazzJab, pero qué interesante conocer eso y bueno, luego se convierten en compañías. Y bueno, Martín, hay otro tema. Tú has sido increíblemente exitoso en levantar capital. Has levantado capital de Google Ventures, de los mejores fondos de Silicon Valley y el mundo. Y hay muchos emprendedores escuchando que quizás quieren entender cómo hacer eso y cómo hacer eso de manera exitosa. ¿Tienes algunas como sugerencias o técnicas o estrategias que le recomiendes a aquel que está por empezar a ese camino de levantar capital o quiera levantar rondas sucesivas, especialmente en un ambiente como el de hoy, ¿no? Que quizás está un poco más retador levantar capital para nuevas empresas de lo que estaba sin duda en el 2019, 2020 y años anteriores. Y bueno, y otra manera de responder a la pregunta es que tú también eres un inversor y te correúnes con muchos emprendedores todos los días que están comenzando compañías. Has hecho, no sé, probablemente docenas, cientos de inversiones como Ángel. ¿Qué buscas tú en un emprendedor y cuándo dices, sí, mira, decido darle un cheque versus no? ¿Y qué son esos factores de éxito para un emprendedor que levanta capital contigo? Bueno, en mi caso, yo busco un par, ¿no? Como un par, un peer, un par mío. Yo busco a alguien que digo, esta persona es como yo, ¿ok?
sé que es una manera obviamente totalmente no objetiva de invertir, pero yo trato de encontrar, es decir, si yo fuera gay, diría, lo llamaría gaydar, ¿ok? Pero no sé cómo llamarlo, pero es como, yo tengo que encontrar entrepreneur dar, yo tengo Entrepreneur una dar. especie de radar que encuentra emprendedores, ¿no? Yo de repente veo a alguien y digo, esta persona es como yo, esta persona es como yo cuando empecé, es como yo hace 30 años, es como yo, digamos, pero hay algo ahí que yo busco de conexión, ¿no? Conexión con el emprendedor. Después, otro tema es que me interesa su producto, el producto de este emprendedor. Es decir, que el emprendedor esté haciendo algo que me parezca útil, que me interese, que me gustaría usar. Eh, eh, Diría que esas dos son claves, conectar con la persona. Estoy hablando de gente que a veces yo invierto en gente que tiene 22 años. O mi cofundadora de Dina, Gameto la conocí, muy joven. tenía Sí, sí, 26 sí. años. Sí, 26 años y la hice mi cofundadora y, digamos, no, la edad no tiene nada que ver. El tema es ese espíritu que uno se da cuenta que tiene esta gente, que muy poca gente tiene. Eh, entonces hay que reconocer a una persona y decir, esta persona es emprendedora, que te guste su producto y después también hay un tema del equipo, ¿no? Esta persona se rodea de gente, es capaz de sacar adelante esta empresa, tiene un equipo, porque, o aunque sea capacidad de encontrar un equipo. Eh, También a veces el valuation tiene algo que ver. A veces uno encuentra gente que todo está bien, pero eh, están con unos valuations que uno dice, ¿cómo voy a ganar plata yo a este valuation? Pero no diría que valuation es el último de los temas, no es el primero de los temas. Sí, El primero es encontrar un par que te guste el producto, que te guste el equipo, la estrategia, el mercado, y el valuation sería el último. Pero hay que check todo para invertir. seguro. No, Ese es el método. no, no, adelante, ese es el método, dale. No, ese es el método. Y con respecto a mí mismo, una de las cosas que me ha ido bastante bien en la vida, y sé que suena absurdo o suena raro lo que voy a decir, pero es contando la verdad. Es decir, contando la verdad. Muchos emprendedores sienten que tienen que inflar la película, exagerar, eh, y en cambio yo siempre dije, mira, esta empresa puede tener éxito y puede tener fracaso. Yo creo que va a tener éxito por esto y esto, y creo que tenemos una buena estrategia y que vamos a competir bien, que vamos a ganar, en mi caso muchas veces no es competir porque no hay otros que hacen lo mismo, es crear mercado, después siempre llega la competencia, pero al principio muchas de las cosas que yo hice tenían que ver con crear un mercado, entonces era convencer a la gente que iba a haber un mercado de preservación de la fertilidad cuando no había un mercado de la preservación de la fertilidad, entonces muchas veces yo me encuentro hablando de cosas que todavía no existen. Entonces, en vez de convencerlos de que le voy a ganar a la competencia, los tengo que convencer de que el futuro incluye algo que ellos no consideran que existe en ese momento. También eso explica por qué yo vivo en Europa y casi todos mis inversores están en Estados Unidos. Porque la única gente que cree en el futuro que queda en el mundo están en Estados Unidos. Sí, no, interesantísimo. Es muy buenos insights, Martín, allí. Creo que, bueno, para todos los que están escuchando, creo que es importante, y esta es la buena y la mala noticia, es que la puerta de entrada para sentarse con Martín o cualquier inversionista es la persona, ¿no? Es el ser humano que está pichando la idea y hay que saber conectar, hay que saber contar la historia y tener esa apertura. Y como dice Martín, contar la verdad. Creo que hay también una cultura hispana. Les cuento una breve anécdota. Cuando yo llegué la primera vez a Silicon Valley a levantar dinero, imagínate, venía de Venezuela, tenía que sí 22 años, 23 años. Llegué allá con unas millas de American Airlines que me quedaban $1000 en el bolsillo. Era como un videojuego, me quedaban que sí 2 vidas, que eran como 2 semanas y después eso ya moría. Y nunca había levantado capital, no tenía ni idea de cómo hacerlo y fui a un evento de Silicon Valley Bank y me dijeron
dijeron, bueno, aquí tienes a 10 inversionistas, siéntate con ellos. Y bueno, y uno como buen hispano empieza a contar, bueno, ¿quién eres tú? Y yo empecé a contar mi historia, que bueno, como buen hispano, mi abuela hacía esto, mi padre hacía esto y yo hacía esto. Y entonces, bueno, y ya, y los 5 minutos se acabaron y nunca conté de qué se trataba la compañía, ¿no? Entonces me di cuenta que había que ser to the point, y cuando le hacen una pregunta, uno como hispano a veces da mucha vuelta y no terminas de contar o responder la pregunta que te hacen. Y luego, bueno, como emprendedor me ha tocado durante los últimos 15 años reeducarse, ¿no? Para sencillamente ser muy directa en las respuestas, ¿no? Cuando íbamos a llevar la compañía a bolsa, que hicimos todo el entrenamiento para eso, hicimos todo el test of waters, hablamos con 80 inversores, 80 fondos, eran llamadas de, tú lo has hecho, ¿no, Martín? Son llamadas de 45 minutos back to back, te hacen 30 preguntas y tienes que responder muy rápido, de manera muy sucinta y muy al punto y es como, bueno, y siempre decir la verdad, ¿no? Y si no sabes, es una respuesta completamente válida. Hey, no sé sobre esto, te lo voy a averiguar. Entonces creo que esa hay que cambiar un poco quizás la manera de pensar, ¿no? Como hispanos a la hora de sentarse con un inversionista, especialmente en Estados Unidos. Y bueno, ya llegando al final de la entrevista, y de este podcast que ha estado buenísimo, Martín, de verdad sabes que estoy disfrutando mucho porque estas son conversaciones que yo tengo contigo y esto me está dando mucho gusto que traigas eso a la mesa y que ahora muchas otras personas en español lo puedan escuchar, porque creo que es una historia que no ha sido contada quizás el número de veces que debería ser contada. Así que bueno, espero que esto ayude en esa misión de contar tu historia y compartir tus aprendizajes. Y bueno, ya en estas últimas dos preguntas son un poco más conceptuales para ti. La primera es que, bueno, el podcast se llama Éxito, pero me gustaría, más allá del éxito financiero que has tenido, ¿cómo defines tú el éxito? ¿No? Y cómo defines y cómo deseas que sea tu impacto, ¿no? Cuando mires hacia atrás la vida de Martín Barsavsky, ¿cómo defines ese éxito y ese impacto que has tenido en la gente? Bueno, es interesante el tema del éxito porque al final el éxito depende de dos cosas. Depende de tu realidad y tus expectativas. No hay un parámetro objetivo del éxito. Yo creo que es un parámetro personal. Yo conozco gente hiper exitosa que no se considera exitosa. Es porque tiene unas expectativas tan altas que nunca llega a las expectativas, ¿no? Al final, si uno dice, ¿qué significa estar contento? Y estar contento, la palabra lo dice, también tiene mucho que ver con lo que uno quiere tener y lo que uno tiene. Entonces yo creo que el éxito le puede llegar a mucha gente, no solo le puede llegar a la gente que objetivamente es considerada exitosa, porque como digo, muchos exitosos no se consideran como tal. Entonces, el tema es, ¿cuáles son tus expectativas? El otro día fui a una clínica de longevidad en la que estoy pensando invertir y me preguntaron cuáles eran mis objetivos, qué quería yo con mi cuerpo. Ahora estamos hablando solo de mi cuerpo y de mi salud. Entonces yo le dije, mira, yo lo que quiero es más de lo mismo. Es decir, a mí lo único que me preocupa de la longevidad es saber que todos nos vamos a morir. Y eso es muy triste. Pero no es que yo quiero... Pero él me dijo, pero no quieres subir tu HRV, no quieres subir tu VO2 máximo, no quieres subir... Y yo le digo, mira, si yo me meto en pelotón y salgo 5.000 de 600.000, ¿y qué más quiero? Es decir, no quiero salir 500 de 600.000. Es decir, entonces, para mí también hay que saber estar contento con lo que uno tiene. Yo puedo decir, mira, ya llegué a donde quiero llegar con pelotón, no necesito que me vaya mejor en la bicicleta, ¿ok? Entonces, yo creo que el éxito es muy importante definir, tener una definición personal del éxito que sea razonable, ¿no? O digamos, cuando uno piensa en sus hijos y uno dice, ¿qué quieres de tus hijos? ¿Qué quieres dejarle a tus hijos? Entonces tú puedes decir, bueno, yo quiero dejarles suficiente para que hagan algo, pero no suficiente para que no hagan nada. Sí. ¿Ok? Entonces, todas esas cosas son muy difíciles de definir, porque es muy fácil llegar a un momento en el cual uno pierda la ambición, pero también en un momento que uno cae en la depresión. Entonces uno tiene que estar en el medio con una ambición sana, porque hay que ser ambicioso, pero no con una ambición perniciosa que te pueda llevar a la depresión. Seguro. No, bueno, y no lo mencionaste, yo creo que eso te fuiste por una definición más científica, como siempre
haces, Martín, ¿no? Y un poco de ir a cuáles son tus expectativas versus la realidad. Pero quiero como tu amigo también decir que creo que para todos los que te escuchan y los que te conocen, creo que todos te consideramos increíblemente exitoso. Y no solamente en el tema de tu éxito como emprendedor y como persona de negocio, sino te he visto que eres exitoso como esposo, eres exitoso como padre de 7 hijos, eres exitoso como amigo, como pensador y has tenido un gran impacto en muchas industrias. Diste voy a decir un pequeño ejemplo, aunque no es pequeño, que es que has traído 165,000 vidas, ¿no? A través de Prelude. Eso es un impacto enorme y eso es una de las compañías, ¿no? Que has tenido. Así que yo creo que yo no me costaría pensar en alguien más exitoso, la verdad, en tantas áreas. Así que la verdad que solo quería complementar tu respuesta con eso. Y bueno, y para terminar, Martín, mira, sabes que soy venezolano, nos sentamos a tomar un café el otro día. Hablamos del tema de política un poco y lo que está pasando en Latinoamérica. Y bueno, y es algo que el tema de la causa de Venezuela es algo que sabes que me importa muchísimo. Tú te has involucrado en el tema político en Argentina. Sé que tienes una relación con el presidente Milei y estás un poco ayudando a llevar algunas de esas, de la nueva realidad argentina a Silicon Valley. Entonces, hablemos un poco de esa experiencia y de tú como persona de negocios, emprendedor. ¿Qué pasaría si Venezuela ahora regresa a un Estado de Derecho, regresa a una democracia? ¿Y qué oportunidades crees que están allí para el venezolano? Y este mensaje debo decir que me gustaría cortarlo y hacer este clip porque creo que esto mucha gente lo tiene que escuchar. Creo que Venezuela una de las peores cosas que le puede pasar es la desmoralización y es perder la esperanza de que pueda haber un cambio. Yo creo que es bonito e importante siempre imaginarse que hay un país con muchísimos recursos, personas valiosas, que puede ser un gran territorio para desarrollar ideas, pero creo que escucharlo y tu filosofía y tus pensamientos sobre el tema de alguien como tú, creo que va a inspirar a muchos. Bueno, yo pienso que Argentina estaba muy conectada con Venezuela, con el gobierno anterior, y había mucha gente en Argentina que pensaba que el gobierno de Maduro era un ejemplo para la Argentina, que era algo realmente deprimente que hay gente que pudiera pensar eso. Yo creo que la dictadura de Maduro, que es una narcodictadura, digamos, apoyada también por todo el tema del narco, de la droga, del petróleo, mal gestionado, porque es increíble la cantidad de petróleo desperdiciado que tiene Venezuela. Yo creo que parte de lo que le pasó a Venezuela le pasó porque un país donde el pueblo no está armado es un país donde pocos se arman y controlan al pueblo, ¿no? Yo antes estaba en contra de la Constitución norteamericana que habla del derecho de tener armas, pero cuando uno ve la historia de Venezuela se pregunta si no es una idea tan mala tener armas. Obviamente en la vida cotidiana es una idea mala porque alguien se pelea y agarra un arma y mata a otro, o alguien se siente mal y agarra un arma y se suicida, y en teoría sería bueno no tener armas. Pero el problema principal ahora de Venezuela no es que la gente esté contenta con Maduro. Se vio claro en las elecciones que la gran mayoría de la gente odia a Maduro. Sí. El problema es que no tienen armas, que no tienen, y los otros sí tienen armas. Entonces son un poco de gente que tiene armas, que domina a mucha gente que no tiene armas. Entonces yo lo que espero es que haya alguna solución. Quizás el gobierno de Trump trae una solución. Digamos, si yo estuviera a cargo de esas negociaciones, lo que yo le diría a Rusia, lo primero que le diría a Rusia es, mira, si quieres un ceasefire en Ucrania y quieres terminar con Ucrania, que ya te costó la vida de 500,000 de jóvenes rusos, y es una aventura absolutamente absurda, asesina, tienes que cortarla con meterte en países como Venezuela. Si uno cortara la relación entre, si Trump logra decirle a los rusos, mira, ok, hablemos de Ucrania, pero vamos a hablar también de Venezuela, de Irán, de Cuba, es decir, hay que cortar, porque el apoyo de los rusos es importante para que Maduro siga armado y para que Maduro pueda con poca gente dominar a todo el resto de la población. Entonces yo espero que haya una nueva serie de negociaciones que lleven a Maduro a exilarse en algún lado
y que logre se logre todo lo que el pueblo venezolano quiere, que es vivir en libertad, y es lo que el pueblo argentino logró con Milei. Ah, Así que no pierdo la esperanza de que lo mismo ocurra en Venezuela, aunque sé que la situación del pueblo venezolano es trágica ahora mismo, viviendo bajo esa dictadura, pero espero que cambie y creo que puede cambiar. Sí, muchas gracias, Martín. Y creo que el ejemplo de Argentina es uno de cambios, ¿no? Y yo creo que sí se puede cambiar y se puede pasar a pensar diferente y a ser hoy en día un referente en Latinoamérica de progreso, un referente en Latinoamérica de esperanza y también de mucho entusiasmo, ¿no? De inversionistas de todo el mundo, ¿no? Que están viendo a Argentina como un lugar para ir a hacer negocios, para invertir, para generar empleo. Y bueno, y creo que sí, creo que la evolución de las elecciones en Estados Unidos en particular, creo que el hecho de que Marco Rubio ahora le hayan puesto como secretario de Estado me entusiasma porque es alguien hispano, es alguien que ha estado basado en Florida, que conoce muy bien de lo que es cubano-americano de paso, ¿no? Entonces, creo que conoce muy bien cómo funciona el Estado cubano, lo que ha pasado en Venezuela y creo que ojalá, ¿no? Puedan avanzar la agenda de transición en Latinoamérica. Así que creo que tenemos una ventana y una ventana además de ahora al 10 de enero que es cuando debería transicionar el poder Maduro a Edmundo González, que bueno, como yo creo que es bien conocido, ganó las elecciones con, yo diría que no con un 70-30 como muestran las actas, realmente era un 90-10, solo que 8 millones de venezolanos como yo no nos permitieron votar, ¿no? Así que imagínate cómo hubiesen sido las elecciones. Y de paso, imagínate, se dice que Trump hizo un sweep, ¿no? Barrió las elecciones en Estados Unidos. Bueno, sí, ganó por 6, 7 puntos porcentuales. Imagínate un país con una democracia que ganó con 90-10, ¿no? O sea, creo que hay un entendimiento y un acuerdo absoluto de que las políticas de Maduro y del gobierno realmente no han sido efectivas en generar valor y creo que todas las métricas lo demuestran, ¿no? Así que bueno, gracias por ese mensaje de esperanza. Creo que sí se puede y bueno, seguimos adelante. Y bueno, Martín, de verdad que llegamos al final de esta conversación de éxito. Aquí mil gracias. Y como dije hace un rato, me emociona que muchas de estas conversaciones que hemos tenido tú y yo, tomándonos un café, almorzando, cenando, en un bote, caminando, lo que sea, las podamos, que solo escuchaba yo, siempre pensaba, wow, qué interesante sería que muchos otros emprendedores hispanos pudiesen escuchar de estas historias, inclusive que algunas de las personas en el estudio me han mirado y dicho, wow, este tipo es un crack, ¿no? Qué maravilla todo lo que ha hecho y la cantidad de industrias que ha logrado transformar. Así que, bueno, eres sin duda una fuente de inspiración para muchísima gente y te agradezco por el tiempo y aprecio mucho la amistad que tenemos y que te hayas tomado el espacio para hacer esto. Así que muchísimas gracias por participar en Éxito. No, muchísimas gracias a ustedes por invitarme, encantado de colaborar. Bueno, Martín, hasta luego. Gracias. Muy buena entrevista. Y así cerramos otro episodio de nuestro podcast. Gracias por acompañarnos y explorar el camino al éxito junto a nuestros invitados. Si disfrutaste de este episodio, no olvides suscribirte a nuestro canal y seguirnos en todas las redes sociales. ¡Éxito!